Bueno, desde ya agradecer mucho a los organizadores que nos permitan exponer qué hacemos nosotros, una institución que es el INTA, que tiene la obligación de estar en los territorios. ¿Qué estamos haciendo de esta temática de agua? Vamos a tener un abordaje bastante variado. Y arranco siempre con una frase. Mi charla siempre me gusta empezar con una frase, y esto lo leí hace muchísimos años, en donde dice: el agua nunca es el agua, sino el uso que hacemos de ella es lo que define su significado. El para qué lo quiero es lo que define lo que es el agua para mí. Y cuando hablamos con actores, cada actor que esté en el territorio va a tener un significado especial de qué es el agua para él. La función de los profesionales es tratar de entender ese concepto. Institucionalmente, nosotros estamos hablando siempre de agua para usos múltiples. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atacando un sector en donde el Estado está flojo de papeles, no llega. Entonces, el consumo humano de la gente que vive en el campo para nosotros es prioritario por una cuestión ética. Segundo viene el productivo, que es el abrevado animal. El tercero de un riego de huertas, porque necesitamos que esa gente que vive en el campo diversifique su dieta. Y por último, si sobra, un riego estratégico. Pero siempre el objetivo institucional es lograr un manejo sustentable de este recurso que es enseñado en las escuelas como renovable, pero que en la realidad no lo es tanto. Entonces, usamos un término muy simple que se usa mucho en Cuenca, que se llama seguridad hídrica. Uno lo que está buscando en los establecimientos ganaderos es brindarle seguridad hídrica. ¿Qué es eso? Es lograr la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativa, o sea, cantidad y calidad, para la gente que vive en el campo, para la producción de sus bienes y servicios y medios de subsistencia, y saber que siempre vamos a tener en esto que estamos trabajando algunos niveles de riesgo, o de cierto riesgo, porque uno está interviniendo en estos territorios. Entonces, para hablar de seguridad hídrica, yo necesito, sobre todo, una buena gestión de estos recursos hídricos. Y acá, para los que son ingenieros, ustedes saben que para gestionar yo necesito tener planes hídricos. Bueno, acá estamos haciendo agua. En muchos lugares el plan hídrico no figura. Los productores agropecuarios son muy buenos haciendo planes de rotación, planes de alimentación, pero planes hídricos casi no se hacen. Bueno, en eso estamos tratando de que los productores y los técnicos que están en el ambiente rural empiecen a desarrollar planes hídricos, porque la demanda de agua, como dice una colega aquí en la zona, van incansablemente en aumento. Nosotros ya sabemos que la demanda va a ir continuamente en aumento. Hoy en día, para que ustedes tengan una idea, un establecimiento tambero de varias décadas atrás a la actualidad, su demanda creció más de un 500%, lo cual eso implica un cambio total en la gestión de esos recursos. Entonces estamos trabajando junto con los productores en que elaboren planes hídricos que apunten a qué? Al consumo humano de la gente que vive en el campo. Por una cuestión ética. Yo no puedo ir a un establecimiento agropecuario y exigirle a la persona que vive allí que le dé agua de calidad a sus animales si yo no le estoy garantizando agua de calidad a él que vive en el campo. Entonces, primero tengo que solucionar el consumo humano. Para eso estamos diseñando sistemas que nosotros le damos un nombre y lo vamos a ver al final, que son los SCAL. También para el consumo ganadero, porque el productor que vive tiene que ganar plata para poder desarrollar él y su región. Y también se está abordando ahora para las explotaciones tamberas, agua para las instalaciones. Todo un tema que requiere calidad de agua, porque muchos de estos establecimientos están produciendo leche y el producto que están generando debe tener la mayor pureza posible. Entonces, esa gestión en los establecimientos ganaderos es abordado con planes, que esos planes tienen distintas entradas. Una de ellas lo estamos orientando a cómo tienen que buscar agua, qué tipo de perforaciones tienen que hacer, tan simple como eso, si son de doble propósito o no, qué sistema de extracción se tiene que implementar, si es un eólico o es solar o es mixtos.
sistemas pata de araña, los almacenamientos, cómo deben ser esos almacenamientos, si son tanques de tierra, porque depende mucho de las regiones. Nosotros tenemos incumbencia en todo el país y una cosa es trabajar en ambiente árido o semiárido, otra cosa en ambiente húmedo. Estamos trabajando con recarga de acuífero, porque hay lugares en donde el agua es un bien importantísimo, entonces cuando llueve la cosechamos y recargamos el acuífero para que después, cuando no llueva, pueda ser utilizada. Trabajamos también en cómo llevamos el agua a donde está el animal comiendo, porque eso genera un impacto muy fuerte en la producción, y también en cómo distribuimos el agua en el campo. Son trabajos muy de hormiga muchas veces, en donde uno tiene que estar continuamente intercambiando y visitando y escuchando qué piensa el productor y qué es lo que uno quiere implementar. Indudablemente, y acá viene el tema más delicado, porque uno, como investigador, yo soy un pseudo investigador, siempre cree que inventó la pólvora o que tenemos la varita mágica, que le caemos a un territorio y le decimos, esta es la solución, y usted, como productor, se tiene que adaptar. Y uno cuando recorre muchos territorios, ve muchas tecnologías tiradas en los patios, porque muchas veces, y yo me quedo mucho tiempo hablando con ellos, les pregunté si a ellos le habían preguntado si estaban interesados en que le traigan esa tecnología. Y muchas veces ni le preguntan. Vienen con mucho circo, desde ciertas ONG o también públicos, privados, vienen con mucho circo, caen en un lugar, sacan fotos y le dejan un aparato a una persona que no sabe ni cómo funciona, ni qué riesgo tiene. Entonces, hay que trabajar con mucho cuidado. Nosotros lo estamos haciendo de dos modalidades. Una de ellas es armando lo que yo llamo nodos o unidades demostrativas en campo de productores, en donde a esos productores se le vuelca toda la tecnología que uno está pregonando, para que el productor después vaya y copie. Porque el productor copia mucho, pero no tiene que copiar modelos, tiene que copiar ideas. Ideas de cómo ese productor en particular afrontó un problema del agua. Entonces, muchas de esas unidades están abiertas, las visitan los productores, hacen un intercambio entre ellos de cuál era su problemática desde el punto de vista de agua y cómo la están abordando. Esto funciona muy bien porque a veces uno puede dar 2 millones de charlas, pero si el productor no ve lo que uno está diciendo o pregonando, no logra hacer el impacto que uno cree que tiene que producir. Y además, estamos visitando los campos. Visitamos a todos los campos y les hacemos diagnósticos para que con esos diagnósticos ellos puedan elaborar planes. Y acá hay que tener mucho cuidado con quién estoy hablando. Porque si yo voy a hablar de la parte productiva, tengo que hablar habitualmente con el hombre, que está más abocado a la parte producción. Si yo tengo que hablar de agua para consumo humano, generalmente me tengo que abocar con la mujer, porque la mujer es la más responsable de todo el manejo del agua dentro de la casa. Entonces, eso se logra con mucho tiempo, yo siempre digo muchas horas de mate, a pesar de que el COVID nos ha restringido eso, uno a veces tiene que sentarse, escucharlos, tomar mate, aunque no nos guste, porque entender quién es el que toma las decisiones en distintos ámbitos. Si no, uno no logra la transferencia que está buscando. La foto que ustedes están viendo son grupos de productores en donde los llevamos a recorrer a las unidades demostrativas para que vean, para que copien ideas, no más de eso, que hablen con los productores. ¿Cuál fue su problema? ¿Cómo fue abordado? Indudablemente, uno empieza a generar un cúmulo de tecnologías que van desde aquellos productores que generan carne, que son productores de carne, en donde trabajamos, para que ustedes tengan una idea, nuestro norte santafesino son muy deficitarios en el tema de agua, sobre todo en la parte oeste. Entonces ahí le estamos enseñando, entre varios, a cosechar agua de lluvia. Esa agua de lluvia la llevan a lugares estratégicos y se recargan los acuíferos. Eso que ven ahí abajo en forma helicoidal, lo hizo un productor para cosechar agua de lluvia en su campo. Y esa agua va a lugares, se recarga y después el productor la va extrayendo con un sistema que le digo un poco en joda a ellos,
en modo santiagueño, muy despacito, con molinos. Son todos trabajos de gestión, de concientización, de hacerle entender de que este recurso no es tan renovable como se enseña. Entonces, con los productores tamberos más de esta región, se está trabajando con el tema de almacenamiento, de cómo le llevo el agua a la parcela, qué sistema de extracción implemento en función de mi acuífero, de la potencialidad de mi acuífero, que pueden ser molinos, con almacenamiento sobredimensionado para que el modo de extracción sea santiagueño, pero que mi demanda es tan intensa y en corto tiempo sea a través de almacenamiento. Esto es todo concientización y demostración. Porque ellos tienen que entender, y es el mensaje que le estamos bajando, es que en sus explotaciones agropecuarias el agua no tiene sustituto. Si no tiene sustituto, le tenemos que dar la importancia que tiene, porque la alimentación tengo un abanico muy grande de oportunidades, pero en agua no, es esta. Entonces, ese concepto tiene que primar, porque en función de eso viene todo el trabajo de gestión. Y otro tema que nos interesa, que tiene que ver también con lo que se presentó en la anterior exposición, que lo dejé para el último, no porque sea menos importante, sino que para mí es el más importante, estamos diseñando sistemas de cosecha de agua, que es lo que hacían nuestros viejos en nuestras zonas aquí, nuestros abuelos, que es cosechar el agua de lluvia, pero con una vuelta más de tecnología. Estamos diseñando sistemas SCAL, que se llaman, que son sistemas de cosecha y aprovechamiento del agua de lluvia, para un consumo que puede ser humano o también de riego de huerta. Estos SCAL lo hemos hecho con un colega del INTA de Reconquista, en donde se puede dimensionar con bastante precisión, en función de los metros cuadrados, qué tipo de techo y cuánto llueve, cómo debería ser ese almacenamiento, cómo deberían ser los caños, las canaletas, cómo deberían ser los caños de descarga, y lo que se hace son SCAL de este tipo, en donde hay canaletas que recolectan el agua de lluvia, hay trampas que se hacen para que los vegetales y los insectos no vayan a los depósitos, hay un separador del primer milímetro de lluvia, que es la que viene con más tierra, y recién ahí se le da el ok para que vayan a los almacenamientos. Y ahí empieza, esa es una etapa en donde yo estoy almacenando agua de excelente calidad, y aparte gratis. Entonces, estos separadores de lluvias lo podemos hacer con lo que tiene el productor. Acá hay otro modelo también. O sea, nos adaptamos a lo que tiene el productor y lo que el productor consigue en la región. El tema por ahí más gratificante que uno tiene también es que también tenemos injerencia, nos hemos tomado el atrevimiento de trabajar con aquellas comunidades en donde el Estado no llega con sus organismos de incumbencia. Ustedes, para que se ubiquen, para los que no son de la zona, hay muchas escuelas en el ámbito rural que están a decenas de kilómetros de algún centro urbano, a los cuales le cuesta llegar con insumos básicos. Entonces, lo que estamos haciendo es generando con ellos un sistema de SCAL, de cosecha, para que tengan agua para sus chicos que asisten, para sus huertas y para la gente que vive en el entorno de la escuela. Porque las escuelas en estos ambientes son lugares estratégicos, es un lugar de reunión social de toda la comunidad. Y lo que se hace es un trabajo social, se hace junto con los padres de los chicos, lo cual es totalmente gratificante, y se construye lo que le mostró recién la compañera, lo que son las cisternas, que lo hacen ellos, con capacitación del INTA, seguimiento del INTA, pero lo hacen los padres. Son todos los padres que trabajan al lado nuestro para la construcción de almacenamientos. Estos almacenamientos tienen aproximadamente 16.000 litros, y lo que se hace, acá ven en la última foto, son técnicos del INTA ya poniéndole sistema de bombeos muy prácticos, básicos, con filtros para que no entre mugre al agua, y tiene un destino fundamental, que son los chicos, de esta gente que vive en los lugares en donde el Estado llega en cuentagotas. Entonces uno le tiene que garantizar a ellos, igual que en la primera charla, cantidad y calidad de agua. Son argentinos también. Entonces esa agua importante va enganchada con un programa también del INTA, que es el ProHuerta, para tratar de diversificar un poco la dieta de la gente que vive en ambientes rurales, que son muy propensos a comer carne y no más que carne. Entonces,
uno ve estos ejemplos y estas fotos y es muy gratificante cómo la interacción entre el Estado y una comunidad puede tener objetivos, con objetivos bien claros, tener resultados importantísimos. Pero también las escuelas nos sirven a nosotros para enseñarles al resto de la comunidad que el agua que está almacenada no es apta para ser consumida todavía. Requiere un tratamiento y eso lo hemos hecho con gente muy cerquita de lo que demostró, creo que era Natalia. Esto está en Ingeniero Juárez, en Formosa, en donde trabajamos con ellos, haciendo un trabajo muy fino de decir, vamos a evaluar el agua almacenada con un escal, sin un escal, y le vamos a hacer 3 tratamientos, a ver cómo es el control bacteriológico. Y los 3 tratamientos, tanto el hervido, como la gota de lavandina, o el famoso método SODIS, funcionaron perfectamente contra datos de laboratorio, que nos permitieron determinar a partir de esto que la gente que está almacenando el agua en los aljibes debe procesarla, debe tratarla esa muestra, sea con hervido, con SODIS o con lavandina, para poder hablar de agua segura para el consumo. ¿Por qué usamos estos métodos? Porque la gente que vive en el campo no tiene más que esto. En muchos lugares nos dijeron, dice, bueno, muy lindo el hervido, pero yo no tengo leña. ¿Cómo hago para hervir el agua? Entonces le decíamos, bueno, haz el método SODIS, que eso implica tener 24 horas de sol. Sol siempre vas a tener. Entonces, botellas lo más transparente posible, que le den los ultravioletas, y se controla bastante lo bacteriológico. Si es gota de lavandina, a veces muchos lugares, para conseguir un lugar de ramos generales que le pueda vender algo, estamos hablando de decenas de kilómetros. Entonces, uno debe tener un abanico de oportunidades en función de los distintos actores. Y a ellos siempre le decimos, y terminamos nuestra charla, y termino la mía en particular, con una frase que a mí me encanta, es que hay que cuidar el agua como ella cuida de ti. Muchas gracias.